Sobre este tema tan importante nos encontramos con el ex viceministro de Energías, Pedro Gamio. Señor Gamio, gracias por acompañarnos esta noche en la edición central para comentar varios aspectos, varias aristas de este tema. ¿Qué se puede renegociar con el consorcio Camisea? ¿Hay algo para renegociar? Sí, podría haber, porque Camisea ha sido renegociado 2 veces. La primera vez a pedido de los privados, del propio consorcio, porque había algunos impedimentos al proyecto de exportación, y luego fue renegociado el contrato para permitir que sea viable una aceleración de la masificación del gas en el mercado interno. El primer año solo creció 25% la demanda interna y gracias a esa renegociación se pasó entre 300 y 600%, dependiendo si hablamos del mercado eléctrico, hablamos del mercado de transporte o del consumo en la industria. Es decir, el gas es un escudo maravilloso de protección porque no depende el gas del lote 88 del precio internacional. Cuesta, por ejemplo, entre el balón de propano-butano, que no es el gas metano, y que ahora en un 20% importamos porque la gente confunde el gas de las cocinas con el gas de Camisea. En Camisea solo hay el 5% en un estimado de lo que es decir, es que el ese propano-butano. gas que usamos para la cocina no es el gas de Camisea. Siempre que haya llegado por ductos y sea gas metano, sí, ese es el gas que tenemos en abundancia. El otro, el propano-butano, que es más pesado que el aire, que también se le llama GLP, hoy 20% es importado y la tendencia es, por el alto consumo que tiene el país, a que en poco tiempo lleguemos a una gran dependencia de la importación y su precio es marcado a nivel internacional. Hay quienes dicen el consorcio Camisea no ha masificado el gas como debería. ¿A quién le corresponde ese tema? ¿Le corresponde al consorcio Camisea o le corresponde al Estado? No, le corresponde al gobierno peruano. Al gobierno peruano. Evidentemente el consorcio debe colaborar, debe ayudar y estar a órdenes de la política de promoción del uso del gas metano. El tema es que Bolivia tiene el doble de penetración en su territorio y Colombia tiene el triple y más del triple. Es decir, Colombia teniendo menos gas ha logrado darle el beneficio a sus ciudades. Y eso es algo que podemos lograr los peruanos. ¿Pero por qué no lo hemos logrado hasta ahora? Porque hemos tenido un primer tiempo exitoso, que fue los 2 primeros años. ¿De qué años me habla? 2006 al 2008, que llegamos a 200.000 autos convertidos a gas natural. Los taxistas resolvieron una situación muy difícil, ganaban 900 soles con un carro viejo a gasolina y pasaron a tener un auto nuevo que pagaban cómodamente y llevaban al hogar de 2.500 a 3.000 soles. Fue un cambio muy importante. ¿Pero qué pasó de ahí ahora? Eso mismo debió pasar con buses y con camiones de carga. Debió ponerse estaciones de recarga de gas en toda la Panamericana. Debimos incluso tener un pequeño barco metanero que lleve gas a los principales puertos del Perú. Es decir, podíamos reducir hasta la mitad del diésel con el gas natural, que es un combustible más limpio, más económico y genera un escudo de protección sobre las familias peruanas. Pero en algún momento el equipo se desarmó, perdimos la fuerza, la política de Estado. El cambio constante de ministros, la falta de conocimiento, ha hecho que el Perú se haga autogoles. E incluso hemos llegado a subsidiar con demasiado esfuerzo fiscal lo que no tenemos en abundancia, que es el propano-butano, el GLP, creando una competencia desleal entre este tipo de gas, que no es el que tenemos mayoritariamente, y el gas metano, que nos puede dar hasta 30 años de protección a las familias peruanas. Es decir, que la falta de masificación del gas es responsabilidad de los últimos gobiernos, que no han hecho absolutamente nada para lograrlo. O han hecho muy poco, o ha sido una política errática, como por ejemplo que el Fondo de Inclusión Social en Energía, que debió ser orientado al gas metano, termine siendo orientado durante buenos años principalmente al GLP, al propano-butano. Entonces esos errores se pagan. Y hoy tenemos que hay precios altos afuera, que el dólar se dispara, metano para el transporte, para los hogares, incluso para la industria, no ha llegado como corresponde a distintas ciudades del Perú. Pero hay buenas señales. En Piura hay 65.000 instalaciones domiciliarias en obra.
En el caso de Arequipa hemos llegado a 25.000. Lima ha superado los 120.000 por año. Todavía falta mucho al sur, ¿no? Podemos lograr 200.000 conexiones por año, que significa 1 millón de peruanos por año. Quiere decir que en 5 años de este gobierno se podría llegar a 10 millones de peruanos si es que hacemos las cosas bien. Ese es el tema. El tema de regalías, por ejemplo, ¿cuánto deja de regalías el consorcio Camisea y sobre todo cuánto le deja a la convención en el Cusco? A ver, son dos temas diferentes. El lote 88, que básicamente se va en el mercado eléctrico y en menor grado de industria y en menor grado de transporte, y el que menos impacto en las reservas tiene, que es hogares, aporta digamos, esta actividad al Estado peruano casi 63-65%. Y en el caso del lote de exportación es 1/3 lo que se lleva el Estado. O sea, son diferentes las reparticiones de la ganancia del Estado. En el caso del lote 88 es una participación muy competitiva. Por ahí no está la cosa. Lo único que lograríamos es generar una situación de parálisis o de complicación para el país. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con el consorcio para que, por ejemplo, tener un punto de descarga para barcos pequeños, un barco metanero que alimente los 4 principales puertos del país. Justamente estamos viendo en esas el imágenes cuadro, para conversar, perfecto, señor Gamio, sobre estas imágenes que son un poco la ruta, ¿no? La cadena del gas de Camisea, ¿no? Que empieza en Camisea, pasa por el Cusco, por Ayacucho, Huancavelica, y hay dos, ¿no? El gasoducto de gas natural y el ducto de licuado de gas natural. El ducto de líquidos. De líquido, perdón, que es el amarillo que llega hasta Pisco, ¿no es cierto? Y el no, otro pero llega... en este caso solamente no han puesto el ducto de líquidos, han puesto los dos, sí están los dos, falta el tercer gasoducto que empieza en Chiquintirca y termina entre Cañete y Chincha, que es el gasoducto de exportación. O sea, faltaría una tercera línea. Pero el tema es interesante, porque ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el gasoducto que no se ve allí, sí, que está bordeando la costa, que llega por todo el departamento de Ica y que tiene 90% de desocupación, se extienda a Arequipa. Y con ello tendríamos suficiente para la demanda que en este momento tiene la región sur. Es decir, sin necesidad de hacer una obra sobredimensionada que encarezca la tarifa eléctrica, porque no tiene sentido que el tubo del sur sea de la misma dimensión que el tubo de Lima cuando estamos hablando de un mercado 4 veces mayor. Entonces, las cosas tienen que ser bien planteadas. Y eso se puede hacer ahora. Y eso se puede hacer ahora. Y en el caso del Cusco, hay que hacer un ramal de 200 kilómetros en el Cusco para que no dependamos de un solo tubo, como es ahora, que es un riesgo. Y para eso extendemos un ramal que puede ser de 12 a 15 pulgadas, que le daría no menos de 30 años de plena satisfacción a Cusco, a la ciudad de Quillabamba, que podrían tener gas natural. ¿Y en cuántos años podría ser eso, señor Gamio? Bueno, en el caso del tramo de Ica a Arequipa, podemos hacerlo en obra en 2 años, más los permisos y licencias no más de 3 años. Y mientras tanto ya tenemos un sistema virtual que lo está administrando Petroperú en Arequipa y que va a ampliar, que podría llegar a un número importante de hogares, y al mismo tiempo toda la Panamericana puede tener estaciones de recarga de gas natural para que ya no sea solamente un bienestar para limeños e iqueños, sino claro, sea importante desde Tumbes hasta Tacna. Desde el gobierno hay voces que siguen recomendando copiar el modelo boliviano, ¿no? Como un ejemplo a seguir. ¿Es recomendable? Es recomendable aprender de la mejor receta, y la mejor receta es la colombiana, que no castiga la inversión privada, como lo hace China o Vietnam, gobernados por partidos comunistas, que después de la caída del muro de Berlín respetan la inversión y saben negociar con el capital extranjero. En el caso de Bolivia tiene bemoles. Han avanzado en el gas para los hogares, sin lugar a dudas, tienen el doble que el Perú en índice de penetración, pero tienen problemas de reservas de gas porque los inversionistas no han llegado a acuerdo con Bolivia, ha caído tremendamente la inversión en búsqueda del recurso, y el otro problema que tiene Bolivia es que tiene una deuda externa mucho mayor que el Perú. Entonces, y ese es un tema inquietante porque se endeuda a las siguientes generaciones. Entonces hay que manejar la economía lo más sana que se puede, y el Perú en ese aspecto
puede corregir los errores y avanzar en la masificación del gas y en el mercado eléctrico las energías renovables, que son las dos opciones para abaratar los costos en defensa de la economía de las familias peruanas, pero hacerlo sin ir contra el sentido de la historia. No hay que invertir ni que redistribuir si no hay inversiones. Así es. No, y renegociar desde, con todo el tema legal, ¿no es cierto? Por la vía legal, sin amenazas, sin... Se ha renegociado y en el mundo se renegocian los contratos, es una práctica normal, pero hay que hacerlo siguiendo las mejores prácticas internacionales y sin dañar a la imagen que ha costado tanto trabajo recuperar en el Perú de respeto y confianza del capital. Los mercados son difíciles de conquistar y Perú tiene muchas fortalezas, pero una de ellas debe ser la seriedad y el compromiso con buenas formas de las autoridades del Perú. Acompáñenos a ver una nota porque tras esta decisión, este tuit en realidad del premier Guido Bellido, pues hay repercusiones, ¿no es cierto? La bancada de Renovación Popular